Argentina es un país lleno de misterios, donde las leyendas parecen surgir de cada rincón, alimentadas por la imaginación y el temor colectivo. Estas historias, transmitidas de generación en generación, han tejido un manto cultural que mezcla lo real con lo sobrenatural, envolviendo a quienes las escuchan en una atmósfera única, casi mágica. Algunas de estas narraciones son tan estremecedoras que permanecen grabadas en la memoria, dejando una sensación de inquietud que persiste mucho después de haberlas oído. En este relato exploraremos una experiencia vivida en carne propia por un camionero que transitaba la Ruta 9, un camino famoso por sus anécdotas inquietantes. Este hombre, acostumbrado a las largas jornadas y al silencio de la noche, se enfrentó a un suceso que cambiaría su vida para siempre. A medida que avanzaba por la carretera, bajo la lluvia torrencial y la oscuridad abrumadora, no podía imaginar que estaba a punto de encontrarse con algo más allá de toda lógica o explicación. Prepárate para adentrarte en esta historia real, donde lo cotidiano se transforma en un escenario aterrador y donde las leyendas parecen cobrar vida. La Ruta 9 no solo conecta destinos en el mapa, también guarda secretos que desdibujan los límites entre el mundo que conocemos y aquello que tememos. La historia nos transporta a una época oscura en Argentina, los años del golpe militar. En ese tiempo, el país estaba marcado por un clima de tensión y control constante. Las rutas principales, como la emblemática Ruta 9, estaban vigiladas por puestos militares en cada acceso. Viajar, especialmente de noche, adquiría un tinte inquietante, no solo por el peligro de los controles, sino también por el silencio y la soledad que envolvían cada tramo. Loreto, una pequeña localidad de la provincia de Santiago del Estero, se convierte en el punto de partida de esta inquietante experiencia. Desde allí, el camionero emprendió su trayecto hacia Santa Fe, un viaje que en teoría debía haber sido rutinario. Sin embargo, la Ruta 9, con su extensión interminable y su fama de ser escenario de accidentes y sucesos inexplicables, ya tenía una reputación temida por muchos. El contexto de esta historia combina el peso de un periodo histórico turbulento con el misterio que siempre ha rodeado ciertos lugares en el imaginario colectivo. En esas noches donde la lluvia y la oscuridad eran compañeras constantes, las fronteras entre lo real y lo desconocido parecían difuminarse, preparando el terreno para algo mucho más aterrador que cualquier control militar. La noche se tornó aún más amenazante cuando una tormenta torrencial comenzó a descargar su furia sobre la Ruta 9. Las gotas golpeaban el parabrisas con tal intensidad que apenas se podía ver unos metros adelante. El camionero, consciente del peligro de continuar manejando en esas condiciones, decidió reducir la velocidad y buscar un lugar seguro para detenerse. Finalmente encontró un tramo de banquina lo suficientemente ancho para estacionar su camión. Allí, con las luces encendidas y el motor apagado, esperaba pacientemente que la lluvia amainara. El sonido del agua y del viento llenaba el aire, mientras la penumbra del entorno lo envolvía. De pronto, algo llamó su atención. Cerca del camión, un árbol grande se alzaba como una figura solitaria contra la oscuridad. Algo en una de sus ramas se movía de manera extraña, balanceándose con el viento. Al principio parecía solo una tela negra, tal vez un pedazo de plástico arrastrado por la tormenta. Pero había algo inquietante en la forma en que ondeaba, casi como si tuviera vida propia. Intrigado y perturbado, el camionero encendió las luces altas del vehículo para ver con mayor claridad. Lo que iluminó esa luz le hizo contener la respiración. No era un pedazo de tela, sino una figura humana. Una mujer agachada en aquella rama parecía observarlo.
La tela negra era parte de su ropa y su presencia en medio de la tormenta, en un lugar tan remoto, resultaba desconcertante. Un escalofrío recorrió la espalda del camionero. Algo en su interior le gritaba que esa figura no pertenecía a este mundo. Sin saberlo aún, estaba presenciando el primer acto de una experiencia que lo marcaría para siempre. La luz del camión iluminó completamente la figura, revelando una visión que heló la sangre del camionero. Era una mujer. Su ropa, desgarrada y oscura, se agitaba como si tuviera vida bajo el azote del viento. Lo más aterrador era su rostro. No tenía ojos, solo dos cuencas negras que parecían absorber la luz. Su piel pálida, pegada a los huesos, le daba un aspecto cadavérico, como si la muerte misma se hubiera manifestado en aquella noche de tormenta. Por un instante que pareció eterno, la mujer permaneció inmóvil observándolo desde la rama del árbol. Luego, con un salto ágil y antinatural, descendió al suelo y comenzó a avanzar hacia el camión. Su andar era errático, casi flotante, y cada paso parecía venir acompañado de una ráfaga de viento que hacía crujir las ramas cercanas. El camionero, paralizado por el miedo, apenas podía moverse. Su mente luchaba por encontrar una explicación racional, pero no había ninguna. Lo único que pudo hacer fue asegurarse de que las puertas estuvieran bien cerradas mientras la figura se acercaba. Poco a poco distinguió más detalles: sus manos huesudas, con uñas largas y afiladas, y una sonrisa que más bien era un rictus antinatural, una mueca que parecía burlarse de su terror. Fue entonces cuando su instinto de supervivencia tomó el control. Con manos temblorosas encendió el motor del camión, pisó al acelerador a fondo y salió disparado de aquel lugar. El retrovisor le mostró por un instante la silueta de la mujer, que parecía quedarse atrás mientras el vehículo ganaba velocidad. Sin embargo, la sensación de que algo oscuro e inexplicable estaba ocurriendo no desapareció. Aunque el camionero había dejado el árbol y la figura atrás, su corazón seguía latiendo con fuerza, y el miedo que lo invadía no era solo por lo que había visto, sino por un presentimiento. Aquella experiencia aún no había terminado. El camionero aceleraba a toda velocidad, tratando de dejar atrás el horror que había presenciado. Aunque la tormenta había amainado, la ruta seguía resbaladiza y envuelta en penumbras. Cada kilómetro recorrido parecía insuficiente para escapar del escalofrío que lo recorría. Sin embargo, lo que estaba por suceder haría que aquel primer encuentro pareciera solo el inicio de una pesadilla mucho más profunda. De repente, en medio del rugido del motor y el latir frenético de su corazón, una voz se hizo presente. Era suave, casi un susurro pero inconfundible. Lo llamaba por su nombre. Carlos. El sonido provenía de la cabina trasera del camión, donde solía descansar en viajes largos. Carlos sintió cómo el terror lo paralizaba de nuevo. No había forma de que alguien estuviera allí. Incapaz de ignorarlo, giró lentamente la cabeza para mirar hacia atrás. Allí estaba la mujer macabra que había visto bajo el árbol. Ahora estaba dentro del camión. Sus ojos inexistentes parecían mirarlo directamente, y una risa baja, perturbadora, llenó el espacio reducido de la cabina. Su piel, aún más aterradora bajo la tenue luz del tablero, parecía brillar con un matiz antinatural. Carlos apenas podía respirar. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Qué quería de él? Antes de que pudiera reaccionar, la mujer extendió una mano huesuda y fría que se posó sobre su hombro.
El tacto fue como el hielo, pero el dolor que sintió era tan real como si unas garras se le clavaran en la carne. En un intento desesperado por liberarse, Carlos forcejeó, moviéndose de manera brusca y errática. El camión empezó a tambalearse y en cuestión de segundos perdió el control. El vehículo se salió del camino, derrapó en el barro y terminó volcando con un estruendoso ensordecedor. La cabina quedó de lado. Aturdido y herido, Carlos sintió cómo el mundo se convertía en un caos de sonidos y movimientos. Por un momento, todo quedó en silencio, roto solo por el golpeteo de la lluvia y el pitido constante en sus oídos. Cuando recuperó algo de conciencia, miró hacia el lado del acompañante. Allí, por la ventana rota, la mujer lo observaba con una intensidad aterradora. Su rostro estaba aún más deforme y una sonrisa torcida se dibujaba en sus labios. Carlos cerró los ojos con fuerza y entre lágrimas de impotencia empezó a rezar, aferrándose a las palabras de un Padre Nuestro como su única esperanza. Al llegar a la palabra Amén, la presencia desapareció, como si el aire se hubiera limpiado de su esencia maligna. Pero el impacto de aquella experiencia no se desvanecería fácilmente. Lo que había enfrentado no era un sueño, ni una simple ilusión. Era algo real, algo que desafiaba toda explicación y que marcaría su vida para siempre. El silencio tras el vuelco del camión fue roto por el sonido distante de sirenas. Carlos, herido y atrapado, apenas podía moverse. La mezcla de dolor físico y terror lo mantenía en un estado de shock. Al poco tiempo, una camioneta llegó al lugar y 2 hombres descendieron rápidamente, con linterna en mano, gritando si había alguien con vida. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Carlos logró emitir un débil grito de auxilio. Los rescatistas se acercaron al camión y tras verificar que seguía con vida, comenzaron a asistirlo. Uno de ellos corrió a pedir refuerzos en el puesto militar más cercano, mientras que el otro permanecía a su lado, intentando tranquilizarlo. Sin embargo, la expresión de Carlos reflejaba algo más que dolor físico. Era el rostro de alguien que había enfrentado lo inexplicable. Su rostro estaba aún más deforme y una sonrisa torcida se dibujaba en sus labios. Carlos cerró los ojos con fuerza y entre lágrimas de impotencia empezó a rezar, aferrándose a las palabras de un Padre Nuestro como su única esperanza. Al llegar a la palabra Amén, la presencia desapareció, como si el aire se hubiera limpiado de su esencia maligna. Pero el impacto de aquella experiencia no se desvanecería fácilmente. Lo que había enfrentado no era un sueño, ni una simple ilusión. Era algo real, algo que desafiaba toda explicación y que marcaría su vida para siempre. El silencio tras el vuelco del camión fue roto por el sonido distante de sirenas. Carlos, herido y atrapado, apenas podía moverse. La mezcla de dolor físico y terror lo mantenía en un estado de shock. Al poco tiempo, una camioneta llegó al lugar y 2 hombres descendieron rápidamente, con linterna en mano, gritando si había alguien con vida. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Carlos logró emitir un débil grito de auxilio. Los rescatistas se acercaron al camión y tras verificar que seguía con vida, comenzaron a asistirlo. Uno de ellos corrió a pedir refuerzos en el puesto militar más cercano, mientras el otro permanecía a su lado, intentando tranquilizarlo. Sin embargo, la expresión de Carlos reflejaba algo más que dolor físico.
Era el rostro de alguien que había enfrentado lo inexplicable. Todos quedaron en un silencio absoluto, incapaces de procesar lo que habían presenciado. Tanto los militares como los rescatistas, hombres acostumbrados a situaciones extremas, estaban completamente atónitos. Aquella figura no era una simple alucinación ni una invención del camionero. Era real, y su aparición confirmó que la Ruta 9 guardaba algo mucho más oscuro de lo que cualquiera podría imaginar. El suceso vivido por Carlos dejó profundas cicatrices, tanto físicas como emocionales. Aunque sobrevivió al accidente, el recuerdo de aquella mujer demacrada lo persiguió mucho más allá de esa noche fatídica. Cada detalle de su rostro sin ojos, su risa burlona y el frío tacto de su mano quedaron grabados en su memoria como una sombra imposible de disipar. Desde entonces, Carlos jamás volvió a viajar solo de noche, y cada vez que transitaba una ruta desolada, un escalofrío recorría su espalda, recordándole lo vulnerable que se había sentido en aquel momento. El impacto psicológico del evento fue innegable. A pesar de los intentos por racionalizar lo sucedido, las preguntas seguían sin respuesta. ¿Qué era esa entidad? ¿Por qué apareció justo en ese tramo de la Ruta 9? Y sobre todo, ¿cuántas personas más habrían encontrado a esa mujer antes de él? Tal vez con consecuencias aún más trágicas. Entre los rescatistas y los militares comenzaron a surgir teorías. Algunos creían que podría tratarse de un espíritu errante, víctima de algún accidente fatal en esa carretera, condenada a vagar entre los vehículos como un eco de su tragedia. Otros hablaban de leyendas antiguas, historias de mujeres espectrales asociadas a lugares de muerte y desolación. Incluso hubo quienes sugirieron que esta entidad podría ser responsable de los numerosos accidentes inexplicables que ocurrieron en la Ruta 9, reforzando su siniestra reputación. Para Carlos, ninguna de estas explicaciones traía consuelo. Lo único cierto para él era que había experimentado algo que desafiaba toda lógica. Aunque había sobrevivido, algo dentro de él había cambiado para siempre. La experiencia le enseñó que el peligro en las rutas no siempre proviene de los baches o los desvíos. A veces, lo más aterrador es aquello que no podemos prever ni comprender. La reflexión final de Carlos y de quienes escucharon su historia era clara. Viajar solo de noche puede ser más que una simple prueba de resistencia y soledad. Puede convertirse en un enfrentamiento con lo desconocido. La Ruta 9, con su fama oscura y sus relatos inquietantes, sigue siendo un recordatorio de que hay lugares donde el mundo real y el sobrenatural parecen coexistir, dejando a quienes se cruzan con ellos marcados para siempre. El relato de Carlos no es solo una historia más en el vasto repertorio de leyendas urbanas argentinas. Es una muestra de cómo estas narrativas se entrelazan con experiencias reales, creando un puente entre lo tangible y lo inexplicable. En un país donde las leyendas han sido contadas de generación en generación, cada relato lleva consigo un fragmento de misterio, temor y sobre todo, una advertencia implícita. Hay fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión. Las experiencias como la de Carlos nos recuerdan la importancia de compartir y preservar estas historias. Más allá del miedo que generan, son un reflejo de nuestra cultura, nuestras creencias y nuestros miedos colectivos. Relatos como este no solo se estremecen, sino que también unen a quienes los escuchan, despertando un interés común por lo desconocido. Así como Carlos decidió contar lo que vivió, quizás por la necesidad de liberarse del peso de ese recuerdo,
también es nuestra responsabilidad mantener vivas estas narraciones. Escucharlas, compartirlas y transmitirlas a las nuevas generaciones no solo ayuda a preservar la tradición oral, sino que también refuerza nuestra conexión con lo que significa ser humano, el deseo de comprender lo inexplicable. Y ahora, la invitación queda abierta. Si alguna vez has vivido algo similar, o conoces una historia que erice la piel, no dudes en compartirla. Al hacerlo, no solo conservas un fragmento de nuestro folclore, sino que contribuyes a esa eterna conversación entre el mundo real y el mundo de lo desconocido. Porque en el fondo todos llevamos dentro esa curiosidad por los secretos que la noche y el lucero guardan con tanto recelo.